Y en torno a la expectativa que hay sobre que continúe a la baja la inflación, el número que conocimos ayer, la inflación a nivel nacional, subió un poquito respecto a lo que había sido el mes anterior, pero se mantuvo por debajo de los 3 puntos porcentuales, 2.7. El gobierno festejó, anunció el Banco Central que el crawling peg pasa, esta devaluación mensual que el gobierno venía haciendo, pasa de 0,2% a 0,1% para perdón, 0,2 no, me estoy ya confundiendo los números, del 2% al 1%. Vamos a hablar sobre este tema con Aldo Abraham, economista. Hola Aldo, soy Nuria, ¿cómo va? Muy bien, buenas tardes, un gusto estar charlando contigo. Igualmente, ¿va a seguir bajando la inflación, crees? Sí, claramente el Banco Central ha logrado un control del valor de nuestra moneda importante respecto a lo que hemos tenido en el pasado. El gran problema es que tuvimos es que durante décadas nos dijeron que uno podía producir la cantidad de moneda, pesos, que quisiera desde el Banco Central y no pasaba nada, y la verdad no lo creímos. Y hubiera bastado con llamar a cualquier banco central de un país que le dé un dígito de inflación anual a su gente, incluso los países vecinos, para que nos dijeran, mira, acá lo que hacemos no es ningún milagro, lo que sucede es que le damos una moneda estable y confiable a la gente a partir de emitir básicamente un poquito más de lo que la gente demanda, y eso hace que la inflación sea de un dígito anual. Si hubiéramos visto lo que veníamos emitiendo nosotros produciendo de pesos, eran muchísimos más de lo que la gente quería, porque era todo lo que le demandaba el gobierno de turno para pagar los excesos de gastos, y eso explica por qué bajaba su precio, perdía poder adquisitivo con la velocidad que perdía poder adquisitivo. Acá lo que cambió claramente es que este gobierno dijo, bueno, no vamos a emitir más para financiar al gobierno, para eso vamos a equilibrar las cuentas públicas como forma de garantizar que no le vamos a pedir más emisión al Banco Central, con lo cual el Banco Central fue recuperando cada vez más control sobre el valor de la moneda y permitiendo que se produzca una cada vez menor depreciación y por lo tanto también una fuerte baja de la inflación, que era inesperada a principios de este año, ¿no? Ningún analista económico del mundo supuso que íbamos a terminar el año 2024 con 117,8% de inflación, ni cerca. ¿Qué es lo que nos falta para poder tener un banco central que, como lo de los países vecinos, nos dé un dígito de inflación, pero vamos en camino es justamente recuperar solvencia fiscal? Porque esos bancos centrales tienen un mínimo de solvencia fiscal. El gobierno actual heredó un banco central absolutamente quebrado. Hoy todavía no tiene un mínimo de solvencia fiscal, está quebrado, pero muchísimo menos. Sí. Yo calculo que para el año 2026 tendremos un banco central que habrá recuperado algo de solvencia, y no me extrañaría que, más allá de que para este año estamos esperando alrededor de 25% de inflación y que se instale con un 1 adelante la variación de precios mensual, para el 2026 ya podamos tener con un poco de optimismo un dígito de inflación, y seguro, sin tanto optimismo, un dígito de inflación para el 2027, ¿no? A ver, quiero preguntarte, si esto va a estar, ¿crees vos, acompañado por internamente una reactivación en la economía en todos los sectores, más allá de que haya algunos que hoy empiecen a mostrar esto? Si va a estar acompañado por no sé, dejar o que todas estas dificultades que hoy se encierran dentro de lo que es el acompañamiento interno a esa economía macro, hoy son muy fuertes, ¿no? La gente la sigue pasando mal, realmente, sigue viviendo los ecos del ajuste y no piensa que durante este año va a dejar de ajustarse. La recuperación económica ya está en marcha, ha empezado en el tercer trimestre. Lo que pasa es que de la misma forma que cuando la economía entró en recesión en 2023, en el tercer trimestre de 2023, no todos los sectores
cayeron al mismo tiempo, sino que algunos empezaron a caer antes, otros por ahí seguían creciendo, y es cierto, al rato estaban todos los sectores de la economía cayendo. La recesión, pues las recuperaciones económicas se dan de la misma forma, ¿no? Empiezan algunos sectores que están creciendo, recuperándose, y después eso va sumando cada vez más sectores en la medida que pasa el tiempo, y es lo que está pasando. También es cierto que hemos salido de un pozo profundo, con lo cual va a llevar tiempo que la gente sienta que ha recuperado todo el terreno perdido desde allá por mediados del año 2023 con la anterior gestión. Pero bueno, esto es lógico, no hay magia en la economía, ¿no? Las salidas, de la misma forma que las caídas se dan de esta forma, ¿no? Que va sumando cada vez más sectores, las salidas se dan de la misma forma, cada vez va sumando más sectores a la recuperación, y eso obviamente va a depender de que se mantenga el actual rumbo económico, porque si caímos en una recesión en la anterior gestión es porque la gente veía venir una crisis, y cuando vos sos argentino y ves venir una crisis, lo que tenés que hacer es, y lo sabemos todos, es ahorrar lo más que puedas, si podés ahorrar, obviamente en divisas, para garantizar tener algo que te permita enfrentar esa crisis con tu familia y no pasarla demasiado mal. Y eso implica dejar de consumir y de invertir, lo cual te mete en una recesión muy profunda, pero después tenés que recuperar la confianza de esta gente, claro, convencido sí, de que no vas a una crisis para que empiece a gastar, y bueno, y eso llevó todo el primer semestre del 2024, convencer a la gente que ya esta posibilidad de una crisis no existía y que podía gastar e invertir un poquito más. Lo mismo las empresas que podían hacerlo, ¿no? Y no lo hacían por temor. Sí, y con los jubilados, por ejemplo, que es uno de los sectores más golpeados por este ajuste. Bueno, ahí lo que va a suceder, espero yo, hacia adelante, es que si bien el ajuste que hubo que hacer en el sector público, obviamente tocó todos los sectores que cobran algo del sector público, lo tuvo por un proceso de licuación, que aclaro que todos los candidatos presidenciales y sus ministeriables tenían el mismo plan, eso lo reconoció incluso Gabriel Rubinstein, que era el candidato a ministro de Economía de Sergio Massa. Acá sí va a haber una diferencia, ¿no? Que es, más allá de que por ahí fue más profundo este ajuste para equilibrar las cuentas cuanto antes, para evitar una hiperinflación en el caso de este gobierno, acá lo que sí se está previendo y ya se está haciendo, y espero que aumente la velocidad, es empezar a recortar los gastos en cosas que no hacen a darle un servicio, a hacerle útil a la gente y que le son útiles a la política o a otras corporaciones, gremiales, intelectuales, profesionales y empresariales, y para poder dedicar esos recursos a aquello que les es útil a la gente, entre ellos obviamente están las jubilaciones, ¿no? Y este proceso es el que va a permitir una más rápida recuperación de los ingresos de los jubilados seguramente hacia adelante, que ya se han empezado a recuperar de a poquitito, y yo espero que en la medida que haya más recursos, eso permita que se recuperen más rápido. ¿Cómo imaginás los próximos números? Digo, no quiero hacerte hacer futurología, pero de la pobreza que ya han empezado a adelantarse con un descenso respecto al anterior. Obviamente esto se va consolidando después, con varios meses después de que esto va sucediendo, pero ¿imaginás que va a reflejar una mejora en ese sentido también? Mira, la mejora que se está produciendo era lógica de esperar, porque en realidad el proceso de recuperación de los ingresos de los argentinos, en términos de poder adquisitivo estamos hablando, de poder ganarle a la inflación, empezó en el segundo trimestre del año 2024, y con los sectores que renegociaban las convenciones colectivas de trabajo. O sea, era un sector que tenía trabajo en relación de dependencia y en blanco, ¿no? Eso es, claro, al bajar tanto la inflación era más fácil ganarle una inflación del 4 o 5% que a una
de 15-25% como veníamos antes, y ahí empezó el proceso de mejora. A partir del tercer trimestre, en la medida que se fueron mejorando la producción, ¿no?, en los distintos sectores, esos sectores se sumaron a aumentar los salarios por arriba de lo que es la inflación, y también se sumaron aquellos que tenemos profesión independiente, ¿no?, los que tienen un negocio, que empezaron a ver que vendían más, los que tienen trabajo independiente, prestando servicios profesionales, lo que sea, y bueno, y en la medida que fue avanzando, uno lo que ve es que también se empiezan a asomar los sectores informales, que por ahí perdieron su capacidad de tener changas, de tener trabajo, no sé, para cortar el césped o como empleada doméstica, y esos son los sectores que se están empezando a sumar ahora, con lo cual por eso que estamos viendo que hay una caída de la pobreza, ¿no? Porque ahí está ya derramando la mejora del nivel de actividad, y si esto continúa, claramente lo que hay que esperar es, si continúa este proceso de recuperación, que para mí es así, es que realmente baje los niveles de pobreza en el tiempo, y además de la mejor forma, porque antes los hacían bajar con planes asistenciales en la medida que aumentaba la recaudación, dando más, ¿no es cierto?, desde el gobierno, en vez de que, como nosotros decimos, el mejor plan asistencial es un trabajo productivo y digno, y eso es lo que vamos a empezar a ver. La gente sale de la pobreza porque puede ganarse el pan con un trabajo productivo y digno, y no porque hay un gobierno tratando de sacarlos de la pobreza cada vez con más subsidios, que lo único que logran es que haya más Estado, más impuestos, más regulaciones seguramente, y menos trabajo productivo. Yo creo que eso se va a cambiar. Hay que tener en cuenta que nosotros debemos tener hace 10 años que no se genera trabajo productivo en la Argentina de forma relevante. Claro. Aldo Abraham, gracias por este contacto.